Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Estoy en racha, gente. Como siempre, gracias a mis increíbles editores que revisaron este capítulo. Les pido disculpas por el capítulo anterior. Accidentalmente, aún no sé cómo, subí la versión incorrecta del archivo. Lo arreglaré en un par de días, ya que estaré lejos de la computadora por un tiempo. Bueno, aparte de eso, disfruta el capítulo. Kintsugi capítulo 16. Llegar al Olimpo fue un proceso bastante interesante. El reino de los dioses no existía en el reino mortal, pero sí en el mismo espacio. Era visible en el mundo como un espejismo, a menos que se pudiera atravesar el espacio entre el mundo mortal y el Olimpo. Volar a la montaña fue un viaje extraño. En muchos sentidos, fue un viaje mucho más corto de lo que debería haber sido. La explosión inicial en el cielo hizo que los vientos le azotaran la cara. Sin embargo, al llegar a las nubes, los vientos se calmaron, convirtiéndose en una ligera brisa entre ambos. Unos instantes después, el reino del Monte Olimpo. Obviamente, no era normal. Una especie de intervención divina estaba actuando en este viaje en particular. Podía sentirla, envolviéndolo y empujándolo hacia el Olimpo. Hefesto normalmente se teletransportaba y ahora podía verlo desde lejos. Se posó sobre la montaña que llamaba hogar, situada como sobre un lecho rocoso invisible. Templos de todo tipo se extendían sobre un lecho de nubes, con relámpagos que se agitaban de un punto a otro. Las nubes eran de un blanco esponjoso, y los relámpagos se arrastraban perezosamente. Fantásticamente, sobre las nubes había tierra y vegetación, llena de flores de todo tipo. Algunas de vida y otras de muerte, como la belladona. Las cosas estaban tranquilas, aunque desorganizadas. Sin embargo, al aterrizar al pie del conocido lugar de encuentro, lo recibió la misma vegetación que había visto apenas 2 días antes. La divinidad de Demeter era ahora más elevada, pero mucho más placentera. Las flores se volvieron hacia él, saludándolo con un aroma desconocido incluso para sus recuerdos. Era un aroma ácido, que le llegó a la nariz y le produjo un agradable zumbido en el pecho. Comprendía por qué a la gente le gustaba oler las flores. No había nadie que lo saludara mientras caminaba por la estructura de mármol. Se estremeció un poco, sintiendo la divinidad que conformaba esta dimensión descontenta. Con un giro, todo se desvaneció, o él se desvaneció. Hefesto no estaba del todo seguro de cómo funcionaba esto, solo que funcionaba. Su mente analítica detestaba haber logrado un resultado sin comprender el proceso. Las habitaciones se movieron y se agitaron hasta que encontró su lugar, su templo. La forja. Estaba vacío, salvo por la gran hoguera del centro, que ardía justo cuando lo dejó. Su expresión agria se desvaneció al ver la figura familiar, envuelta en una toga, un chal y un velo. Hizo una reverencia. Señora Estia. Ella giró la cabeza y el atizador que estaba usando para apagar la llama se dispersó. Sobrino. Bienvenido de nuevo. Espero que estés aquí para quedarte. Él se sentó a su lado, sobre el suelo de mármol en el que ella estaba sentada. Por un tiempo. Planeo forjar el resto de los símbolos. ¿Está Zeus disponible? Estia negó con la cabeza. Lamentablemente, no. Pero ha escuchado tu nombre y te encontrará cuando esté listo. Él asintió y se puso de pie. Le tendió la mano a Estia. Le tomó un momento comprender lo que intentaba hacer. Dudó un momento, antes de que acallara sus preguntas y su paranoia y la aceptara. La ayudó a ponerse de pie y asintió. Solo tardaré un minuto, pero ahora voy a arreglar esta habitación por completo. Ajustándose, encogió los hombros y cerró los ojos. Los construiría, pieza por pieza, en el futuro. Sin embargo, por hoy, encarnaría la divinidad que albergaba en su totalidad. Rastreo. Encendido. Hefesto se estremeció levemente, sintiendo el peso de sus palabras resonar en la cámara. La habitación se estremeció, pues Zeus había cedido toda autoridad en este espacio, transfiriéndola a Hefesto. Su magia surgió, creando un horno, fuelles, yunques.
Innumerables herramientas cobraron vida a su antojo, pero había más. Su propia divinidad fue expurgada, saturando esta parte del Olimpo. Tosió, sintiendo cómo su divinidad se consumía a un ritmo voraz, y gruñó un poco más mientras se abría paso a empujones. Era una sensación extraña, que su energía se agotara de esa manera. Aunque no estaba exhausto cuando cesó, fue una distracción indeseable. Abrió los ojos y se quedó mirando. ¿Qué? Murmuró. Lo que antes era un lugar pequeño se había convertido en una gran fábrica. No era nada moderno. Las paredes seguían siendo de mármol, al igual que el suelo. Esta mezcolanza de herramientas, dispositivos y otras instalaciones era demasiado diversa para ser eficiente a escala industrial. Sin embargo, el mármol ahora era gris, en lugar del blanco cegador de antaño. El fuelle aún permanecía, pero las herramientas que había conjurado estaban todas organizadas, la maquinaria que había fabricado, los recipientes de aceite que había creado, todo estaba ordenado en un rincón lejos de él, en filas de mesas de trabajo. Se volvió hacia Hestia con una mirada inquisitiva. El estado del Olimpo es un reflejo de quienes lo habitan. Tu autoridad está representada aquí. Está moldeado a tu medida. Se quedó mirando. Era bonito, pero ciertamente no lo había imaginado. Ya veo. Pero, hice que esos se colocaran específicamente. Todos temblaban, revolviéndose mientras luchaba por moverse. Concentró la divinidad en sus ojos y casi rió entre dientes. Había un pobre espíritu del viento, jadeando al mover la pesada maquinaria. Debió de haber usado el estado transitorio de la habitación para moverla al principio, pero ahora estaba estática y pesada. Está bien, el espíritu se volvió hacia él, gritó y se sobresaltó. Él parpadeó. Hestia soltó una risita silenciosa. Son bastante tímidos. No les gusta que los miren, sobrino. Veo. Bueno, eso le salió bien. Conjuró muchas cosas para ahorrar tiempo. La mitad superior de su toga se desprendió cuando Ifrit se levantó del hombro. Sus garras cortaron accidentalmente la tela con el más mínimo roce, otra vez. No se molestó en arreglarlo, sino que se dedicó a levantarlo y moverlo todo. Utilizó abundantemente refuerzos y modificaciones para asegurar que nada se torciera ni dañara al moverlo. Habría sido redundante que Emilia hiciera todo esto, pero era necesario. El recuerdo del arma de Dioniso le dejó un sabor amargo en la boca. Necesitaba superar su divinidad, necesitaba saber que podía ir más allá de la cualidad a la que el poder lo había elevado. Otra máquina se movió. El proceso tomó tiempo, colocando todo en los lugares que él consideraba más óptimos. Tornos, fresadoras e incluso rectificadoras. Si había una ventaja para el reino del Olimpo, era que no tenía que preocuparse por el avance tecnológico de su sociedad 1000 años por accidente. El problema del combustible y cómo alimentar estos dispositivos también se resolvió con relativa facilidad. Se movían a su antojo. Un pensamiento y simplemente funcionaban, alimentándose de su divinidad. No, un análisis más preciso reveló que su divinidad movía a la máquina como él pretendía, en lugar de que la máquina se alimentara de su poder. Si no lo supiera, diría que es tecnomancia o algo así. En realidad no tengo tecnomancia, ¿verdad? Con otra máquina apoyada sobre su pecho, hizo una pausa, reflexionando sobre el asunto. Lo archivó para experimentos posteriores y volvió al trabajo. Poco a poco, cada máquina, mesa, herramienta y materia prima se trasladaba a su espacio correspondiente. Aunque parecía organizado, las herramientas eran un caos, dispuestas al azar sobre las mesas. Era un trabajo mecánico, lo cual le funcionaba. Hestia permaneció sentado junto al gran fuego en medio de su queja. No estaba del todo seguro de su propósito, pero bien. Se dio cuenta de que su capacidad para manipular la realidad que lo rodeaba era bastante limitada, como era de esperar. Se hinchó y se agitó, pero estaba bastante automatizado en este rincón del Olimpo. Frunció el ceño, intentando imponer su voluntad en su divinidad. Alcanzó, conectó y no hizo nada. Se encogió de hombros. No era ajeno al trabajo. Cargó 2 palanganas, una sobre cada hombro, y las acercó a su yunque y fuelle. Planeaba templar sus creaciones en diversos productos químicos para comprobar sus reacciones. También estaban las fundiciones y hornos que mantenía al fondo de este espacio ahora enorme. Sonrió y asintió. Mejor. Sintió un ligero temblor en el aire, un intruso. Se giró y parpadeó ante el inesperado invitado. Oh. Mis disculpas por mi apariencia, Lady Afrodita.
Él hizo una reverencia, cubierto de mugre. Ella se sentía diferente. Muy diferente de los demás dioses. Se movía por la habitación con gracia, su cabello cambiaba constantemente de largo y color. A veces su piel era blanca, negra, intermedia o más allá. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Su apariencia se asentó, siendo una mujer de piel bronceada y cabello rubio miel. Sus ojos brillaban a la luz. Las motas doradas en el marrón le otorgaban un aspecto hipnótico. Solo estaba comprobando qué pasaba. Hacía tiempo que no sentía el Olimpo girar así. Sus palabras eran lentas, como un dedo arrastrándose bajo la barbilla. Ella lo miró, pero no se giró mientras él se ponía de pie. Él se quitó la parte superior de la toga y se arregló la ropa sobre el hombro. Lamento cualquier molestia. Su rostro era perfecto, simplemente perfecto, con esa naturalidad desenfadada. No llevaba maquillaje, solo hoyuelos y un rostro angelical envuelto en hermosos rizos castaños. Sus ojos eran ahora un caleidoscopio, con un tono rosado brillando tras ellos, que se transformaba rápidamente en motas de color marrón miel. No, está bien, murmuró, mirando a su alrededor. Esperó un momento, esperando a que ella hiciera algo. Al no hacer nada, se dirigió al primero de sus muchos bancos de trabajo. Sus pies metálicos resonaron con un sonido metálico al acercarse. Si quieres, preguntó, puedo empezar a hacer tu símbolo. Afrodita parpadeó y se giró para mirarlo de espaldas, con una sonrisa invisible en el rostro. Desconocía de qué estaba llena, pero respondió con la misma voz lenta y pausada. No te preocupes por eso. No lo necesito. Se encogió de hombros, indiferente a su desdén. Menos trabajo para él. Una risa clara resonó por las paredes mientras sacaba una gema de su mármol de realidad y la colocaba en la mesa. Un proyecto para otro momento, pero si aún estaba preparándose, mejor que lo hiciera público para guardar las apariencias. Eres adorable, dijo ella dulcemente. Se encogió un poco. Ella le hablaba como si fuera un bebé, aunque... Si hay que creer en los mitos, pensó, ella puede ser, con diferencia, la atleta olímpica de mayor edad. Ella también era la más misteriosa, y seguía allí. La miró fijamente. Ella sonrió. Él le devolvió una sonrisa vacía, mirando a su alrededor. Entonces, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? Ella inclinó la cabeza, acercándose. Frunció los labios, fingiendo frotarse la mandíbula. Su aroma era tentador, y precisamente por eso lo ignoró. Me sentí pobre, Zoe, dijo simplemente. Suspiró. Así que ahí estaba. Me disculparé por eso. No sabía que ella quería. Sí, lo hiciste, se rió ella. Parpadeó. Oh, murmuró, nadie es tan tonto. Lo ignoraste, asumiste lo contrario, pero en el fondo lo sabías. A Hefesto le disgustaba admitir que tenía razón, aunque se equivocaba un poco. Los recuerdos de Emilia eran un montón de comportamientos propios de un Casanova. El hombre no era un lujurioso en absoluto, pero no era ajeno al tango de la carne. Aún así, sus recuerdos más frescos de su vida eran de aislamiento. El dolor fantasma que surgió en su cuello le aseguró que no olvidaría tal cosa, como décadas de su vida transcurrieron solo sin nadie con quien hablar. La única razón por la que sabía hablar antes de Emilia era gracias a lo que podía espiar por la ventana y analizar del cíclope. Decir que Hefesto estaba oxidado era quedarse corto. Al igual que en otras facetas de su vida anterior, dudaba constantemente de todo lo que sabía. Que tuviera los recuerdos no significaba que fuera una copia idéntica del otro. Aunque a veces deseaba estarlo. Las molestias, la rabia, el descontento, todo le pesaba de una forma que no afectaba a Emilia. Sentía con cada fibra de su ser que Zoe sí estaba interesada. Demonios, todas las ninfas de su isla estaban interesadas, o al menos no se negaban. Aún así, la vocecita en su cabeza insistía. Imposible. No iba a pasar. Un poco delirante. Recordaba claramente haber sentido atracción por Demeter por un instante, por muy vergonzoso que fuera. Al menos coincidió con la voz en ese momento. Con Zoe, fue lo mismo. Era como si el mismísimo Emilia le gritara al oído. Otro Rin, habría murmurado. Por supuesto, lo ignoró. No podía ser cierto. Ahora, después de Cassandra, lo sabía mejor. Si los griegos tenían una palabra para tsundere, él ciertamente no la conocía. Además, Zoe no era su tipo. Para empezar, una breve afirmación de dicho tipo se le vino a la mente.
El solo pensamiento hizo que Afrodita se estremeciera. Creció un poco más, se volvió más regordeta y desarrollada. Sobre todo por delante. Su rostro se parecía mucho al de Demeter. Se sonrojó horriblemente y suspiró al ver la forma en que Afrodita sonreía. Escuché que esto era automático, pensó Hefesto, mirando la nueva forma de Afrodita, lo llamo mentira. Casi podía oír cómo Styx se ahogaba ante el sonido mental de sus palabrotas. Si Afrodita también podía oír sus pensamientos, no lo demostró. Siempre tan tensa, se rió entre dientes. Me preguntaba quién te haría estallar. Ojalá no me mantuvieras en suspenso así. Hablaba como si fueran viejos amigos. Reía como si fuera una vieja conversación que ya habían tenido. Como si lo supiera todo. Sus ojos se abrieron de par en par al volverse hacia ella. ¿Cuánto de su conocimiento provenía de la limitada omnisciencia de la que eran capaces los dioses? ¿Y si ella fuera capaz de leer su historia como él podía leer la de una espada? Sus ojos brillaron aún más, adquiriendo una mirada más madura. Fue como si, en un instante, hubiera pasado de ser una niña despistada a una mujer madura y perspicaz. Lo que antes había sido impresionante, ahora era casi abrumador en belleza y deseo. Su cabello creció más largo y se le desrizaba. Como dije, dijo arrastrando las palabras, adorable. Ella metió la mano en su espacio personal, con la cabeza justo debajo de su barbilla. Podría ayudarte, ¿sabes? Estoy bien. Ella parpadeó ante su respuesta inmediata. A pesar de su confusión interior, eso no cambiaba lo que sabía. Creo que tienes razón, admitió, sobre el deseo. Pero no es lo que busco, ni lo considero apropiado considerando la diferencia de posición social con los demás. La idea de que otros lo codiciaran por poder y autoridad era y más estresante de lo que admitía. Quería conexión, incluso la ansiaba. Sin embargo, con los recuerdos de Emilia, era muy consciente de que el afecto físico no puede albergar ni amor ni admiración, sino solo egoísmo. También había una diferencia de poder. ¿Cuántos lo colmarían de afecto, temiendo por sus vidas? ¿Cuántos se entregarían, aunque solo fuera por miedo a ser castigados? Su autoridad sobre las ninfas de su tierra también era otra preocupación, otra vía de consentimiento. Afrodita no percibe ninguno de estos pensamientos y lo mira confundida como siempre, observándolo mientras sus pensamientos dan vueltas. Al menos no puede leer mis pensamientos. Deberías simplemente joder, apartó de su mente la voz del río llameante. No la necesitaba ahora. Estaba dispuesto a todo. Una mueca de desprecio, una reprimenda desagradable. Sin embargo, solo recibió una leve sonrisa. Ella retrocedió un poco, apoyando los brazos bajo un busto imponente. Entiendo. En ese momento, supo que sí. Era un espíritu libre, abierto y acogedor en sus afectos, tan vastos como extensos. Sin embargo, también era fiel a ellos. No quiero faltarte el respeto, afirmó, de verdad. Lo sé, dijo ella. Ella se despidió con la mano, se dio la vuelta y se alejó. Él sabía con certeza que el balanceo de su trasero era totalmente intencional y por una vez, no apartó la mirada. Sabía que de todas formas, sonreía con suficiencia. Qué raro, murmuró. Se giró y miró a Hestia, quien lo observaba fijamente. ¿Te sientas y miras? Murmuró. La mayoría no se da cuenta que estoy aquí. ¿Eso no te ayuda? Murmuró. Ella realmente miró hacia otro lado, sonrojándose un poco. Siempre serás bienvenido aquí, dijo Hefesto. Lo que no dijo fue que no había ninguna posibilidad de que tuviera algún tipo de relación en el Olimpo, o en Grecia, si era posible. A todos les gusta meter las narices donde no les corresponde, pensó. Era hora de terminar. Empezó a materializar diferentes metales y cristales desde su esfera de realidad. Apenas llegó hasta cierto punto cuando uno de los espíritus del viento empezó a darle montones de materiales. Le tomó un instante darse cuenta de que debían ser de Esquilros antes de que lo expulsaran. Pensó en la diosa del amor mientras jugueteaba un momento, sin pensar, con una gema en la mano. Al igual que Artemisa, poseía una profundidad mayor de la que jamás imaginó. Artemisa siempre había sido un poco ingenua en Caldea, pero aquí era aguda y feroz. Salvaje como la naturaleza que encarnaba, severa como una madre con sus hijos. Tengo que asegurarme de que mis suposiciones no me lleven a otro lado, pensó, para no quedarme sin saberlo. Afrodita no sería su última visita hoy, pero llegó un poco más tarde, mientras se aseguraba del correcto funcionamiento de algunas máquinas.
estaba frente a la fundición, dedicándose a crear un nuevo lote de acero celestial. Esta vez, estaba hecho de lingotes naturales en bruto, en lugar de los que formó en su esfera de realidad y trazó. El calor sofocante se extendía por la habitación, pero apenas ocultaba el eco de pasos que se oían tras él. Arrodillándose frente al horno, ajustó algunas proporciones más y dejó que continuara su proceso. La estructura mecánica no necesitaba electricidad para extraer los lingotes que necesitaba. Así que giró, creyendo que esta energía eléctrica era Zeus. En cambio, se encontró cara a cara con otro. Ojos carmesí que gritaban guerra y derramamiento de sangre, locura y batalla. Señor Ares, asintió Hefesto. No llevaba yelmo, lo que revelaba un rostro bastante juvenil. Hermoso y juvenil, nada que ver con un dios de la guerra. Eran prácticamente iguales, solo que Ares era un poco más bajo, de 1,90 m. Su corto cabello negro se enroscaba alrededor de su cabeza y le caía sobre los ojos. Por fin estás aquí, ¿eh? Su voz sonó áspera, como marcada por el calor o la batalla, posiblemente ambos. Eso soy yo. Se miraron fijamente, en silencio. Hefesto estudió cada detalle, contemplando el concepto más extraño que ni él ni Emilia conocieron jamás. Un hermano. Su hermano. Aún no lo asimilaba, pero podía ver fragmentos de Hera en la forma en que Ares se erguía, aunque no se parecía en nada a Hera y casi en todo a un Zeus despeinado. La forma en que los rizos caían alrededor de sus ojos, ensombreciendo sus ojos carmesí, le daba una mirada mucho más siniestra de lo que su expresión relajada indicaba. La palidez de su piel era casi de alabastro, lo que hacía que la visión de sus ojos rojos fuera aún más demoníaca. Su hermano, el dios de la guerra. Ares ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Un puño, más rápido que cualquier cosa que Atlas pudiera lanzar, impactó con firmeza en la mano de Hefesto. La habitación se estremeció por el impacto. Su brazo temblaba ligeramente por el esfuerzo, pero no se movió. Ares esbozó una sonrisa sangrienta, entrecerrando los ojos hasta convertirse en rendijas brillantes. Se dio un rodillazo en la pierna, contorsionando el rostro al chocar con el metal. Hefesto lo agarró por el cuello de la armadura y lo empujó al otro lado de la habitación. Ares aterrizó con la gracia de un gato, sonriendo mientras miraba fijamente a Hefesto, especialmente al ver cómo éste le agarraba el costado, ensangrentado al cubrir la herida con la mano. Ares sonrió aún más al ver cómo la herida sanaba en un estallido de llamas. La sonrisa casi pareció extenderse aún más, si eso era posible, ante la expresión desafiante que tenía. Explícate o vete. Hojas de innumerables haces saturaron la habitación, sus ojos dorados se entrecerraron. No me importa cuál. En cambio, obtuvo una risa alegre llena de orgullo y sed de sangre. Oí que derribaste a Dioniso, quería comprobarlo por mí mismo. Puede que sea pequeño, pero ese loco vinicultor no es fácil de vencer. Ares resopló. Casi todo. Giró el cuello y los músculos estallaron con un crujido atronador. Me preocupaste, hermano. Pensé que te faltaba coraje. Su sed de sangre disminuyó, nuevamente con un aire casual, como si no hubiera intentado arrancarse la cabeza. Me alegra que me corrijan. Entonces, ¿listo para mi símbolo? Se quedó mirando a su hermano sin comprender. ¿Hablas en serio? Él solo consiguió una sonrisa burlona y una ceja levantada. Está bien, murmuró Hefesto. Ese es el espíritu, dijo con sarcasmo. Además, lo que sea que estés cocinando ahí, Ares contempló el horno y la fundición, entrecerrando los ojos. Podía sentir el calor monstruoso incluso desde allí. ¿Qué es eso? Una fundición, dijo Hefesto, refina metales en bruto para darles una forma utilizable. Lo que sea que tengas ahí es poderoso. ¿Es ese el metal con el que hiciste las herramientas de Demeter? Él asintió, recibiendo a cambio un brillo peligroso. Bien. Supongo, ¿sabes lo que quieres? El señor de la sangre y la guerra simplemente conjuró un arma. Era un gran chipos de 2 manos. Era aburrido en muchos sentidos y definitivamente, no era el arma más eficiente que conocía. ¿Estás seguro? Ares le arrojó la espada conjurada y Hefesto notó que era más pesada de lo esperado. Suelo usar las manos casi siempre. Una espada sólida es todo lo que necesito. Aunque ese búho loco probablemente querrá alguna monstruosidad específica. La mención de Atenea incomodó bastante a Hefesto. Aún no sabe mucho sobre la diosa clínica. Está bien.
Dame unas horas y el tuyo estará listo. Ares se giró para irse. En cierto modo, Hefesto se sintió aliviado, pero también sintió que la conversación fue demasiado corta. El ambiente se tornó sombrío de repente mientras Ares reflexionaba sobre sus palabras. Su hermano mayor lo observaba fijamente, evaluándolo. Y las palabras le costaron al dios articularlas. Suspiró, mirando fijamente a Hefesto. Estoy feliz de que estés aquí. Supongo. El hombre se alejó bruscamente, haciendo que Hefesto se quedara mirando el arco. Los dioses parecían preferir caminar por el Olimpo, por alguna razón que él no comprendía del todo. Por mucho que le molestara el puñetazo, había una sensación de conexión entre ellos, a pesar de su incipiente comienzo. Estaba feliz. El tiempo diría si era solo su imaginación. En lugar de darle vueltas a las complejidades de sus emociones y así era sano, se puso manos a la obra. Los lingotes que se formaban a partir del subproducto de la fundición se refinaban. Los metales divinos se formaban y condensaban con una rapidez sorprendente cuando era necesario. Sin embargo, una vez enfriados, era casi imposible recalentarlos. No era de extrañar que los cíclopes, a pesar de sus prodigiosos dones, no pudieran descubrir el secreto del acero celestial. Tenía poco que ver con el conocimiento y una mayor habilidad. En cuanto se alejaba del calor, el metal se enfriaba y ya era demasiado resistente para que lo trabajaran los herreros normales. Solo Hefesto era lo suficientemente fuerte físicamente para martillar el metal y quemar una llama lo suficientemente caliente como para templar el metal una y otra vez. Hefesto metió la mano en la fundición y agarró el material viscoso que aún no se había asentado. La alteración de la materia prima logró dos cosas. La primera fue permitirles sujetar la maldita cosa y moverla. La segunda fue alimentar al acero celestial con la divinidad que necesitaba para formarse. Esto es lo que lo hacía único para Hefesto, ya que la naturaleza de su divinidad garantizaba que el metal estuviera libre de cualquier cualidad singular. Lo llevó a un yunque, no sin antes ordenar a los espíritus del viento que llenaran una palangana. Esquilros era coleccionista, y a pesar de todas sus quejas, el ladrón era en el fondo un artesano. El cíclope tenía una reserva de aceites. Las dos palanganas estaban llenas, aunque los espíritus desconocían su composición. No era un fanático, pero había aprendido a difundir su divinidad y por extensión, su hechizo de análisis estructural. Todo el proceso fue observado, con Hestia sentada junto al arco, fuera del alcance de Hefesto. Sin embargo, incluso Hestia se sentía incómoda. No por el calor, sino por el olímpico que estaba apoyado en el arco. Hestia levantó la vista de su asiento y observó a Atenea. Frunció los labios, observando su mirada voraz, como si devorara todo lo que veía. Quizás, en cierto modo, lo hacía. Atenea era una diosa del conocimiento, posiblemente la única diosa del conocimiento conocida por los olímpicos. Había otras que se especializaban, eso era cierto, pero ninguna que fuera tan puramente sabia como Atenea. Apolo supuestamente lo era, pero su naturaleza despreocupada no desmentía ese tipo de dominio. Atenea era como un perro rabioso, devorando todo el conocimiento que podía conseguir. Eso o Hestia simplemente no sabía de ellos, ermitaña como era. La expresión de búho de Atenea se volvió hacia ella, sus ojos gris acero clavados en su tía con desenfreno. Tía, dijo simplemente. Luego se giró para seguir observando. Hestia suspiró. Pobre chico. Él estaba muerto. Hestia seguía observando. No había mucho que hacer en su caso. Levantó su martillo, y la fuerza al impactar contra el metal sacudió la habitación. El sonido resonó y reverberó como una campana. Era un ritmo estático. Su rostro se enfrió, con una expresión ausente, no, ausente. Estaba completamente absorto en la tarea. Entonces su voz resonó, impregnada de divinidad. La canción se cantaba con voz ronca. No era para oídos, pues no era una canción para hombres ni dioses, sino para acero. Había notado que Hefesto había mezclado algo en un cuenco horas antes. Los espíritus se lo trajeron, y él les pidió que lo dejaran a un lado, en una mesa más cerca de su derecha. Su canción no terminó, pero la hoja permaneció roja como la cereza, rodeada de su poder. Sostuvo el cuenco, sumergiendo un pincel en la mezcla. Rellenó los bordes, dejando el centro al descubierto. Ella entrecerró los ojos, viéndolo ir al primer baño, templando el metal que contenía. Al retirar la hoja, el centro se había enfriado y tenía un blanco perlado brillante.
Sin embargo, los bordes exteriores seguían cubiertos por la extraña mezcla. Volvió a colocar el metal en el horno, rociando las brasas con una mezcla roja. Lo reconoció como sangre. ¿De dónde la había sacado? Solo podía suponer que una vez más, la habían suministrado los espíritus. Conocía a Esquilros de antes, cómo recolectaba regentes extraños. Burbujeaba, moviendo algo dentro del metal. Retiró el metal, ahora rojo cereza de nuevo. Levantó el brazo, golpeando de nuevo el martillo, rompiendo los bordes endurecidos. Saltaron chispas, y con ellas la saliva de la mezcla. La forma de la espada se hizo aún más evidente, pero se detuvo tras unos cuantos golpes más. Ella podía sentir cómo su magia se entrelazaba con el metal, fortaleciéndolo más allá de lo que creía posible. Había oído cómo Demeter alardeaba de sus herramientas. Estia se disculpó en abundancia tras haber reconciliado con su hija, pero la fanfarronería seguía entrelazada. Acero celestial, como lo llamaban. No era igual a la adamantita, pero sí superior a sus armas más antiguas. Al fin y al cabo, nadie había logrado trabajar con adamantita. Era imposible. Parpadeó, preguntándose por qué Hefesto estornudó de repente en medio de su forja y canto. Una columna de fuego salió de su boca ante el repentino esfuerzo, lo que lo hizo parpadear. Su falta de concentración no le permitió notar los dos pares de ojos que lo observaban. Así pasaron las horas. Él templó la hoja una y otra vez. Ella casi desvió su atención a otra cosa cuando él finalmente decidió usar una herramienta diferente. Rebosaba de poder primordial. Estia sintió que se le salían los ojos de las órbitas al ver la energía de Pontus. Era una especie de punta, cortada por la presión de los océanos. A diferencia de lo que pudiera parecer, la energía del cincel era de un rojo abrasador, en lugar del típico azul que se podría pensar. Colocó la punta en el centro de la hoja, inscribiendo runas. Fue un proceso bastante inestable, pues Hefesto usó antiguos sigilos griegos, similares a los de Hécate, para lograr su objetivo. La gran sonrisa en su rostro al apagar la espada por última vez significó su éxito. Estaba cubierto de sudor, y su aliento emanaba fuego al sonreír. Este esfuerzo, pensó, eso es lo que buscaba. Un día duro de trabajo. Fue como si hubiera eliminado todo su estrés de un solo golpe, bueno, más o menos. Aún persistía en su mente, pero la total concentración en su trabajo fue un agradable alivio de los pensamientos turbulentos, una forma de acallar el desenfreno. Sonrió a la hoja, sonriendo al ver el tono gris acero. El mango era de madera, trabajado y cubierto con el cuero de alguna criatura que Esquilros había matado hacía tiempo. En el centro había una serie de encantamientos inscritos. En lugar de construir la espada a la medida de la divinidad, Hefesto decidió experimentar. Creó un arma que se ajustara a la divinidad que absorbiera del receptor. ¿Cómo resultaría esto? Lo desconocía, lo que lo hacía aún más emocionante. Esta fue su obra más importante hasta la fecha y aún no había implementado todas las herramientas y conocimientos a su disposición. Siendo justos, no esperaba a Ares, así que no pudo configurarlo todo, pero en general estuvo bien. Colocó la gran espada a dos manos en el taller, sobre uno de los bancos de trabajo. Tensó los hombros mientras estiraba los músculos, aliviando el dolor. Se sentía bien, incluso humano. Has imbuido el metal en un estado fásico, susurró la voz pensativa. Saltó y se giró para mirar a Atenea. Sus ojos brillaban de alegría mientras ella descifraba su proceso. Sí, murmuró, en cierto modo. Actualmente está en constante cambio, pues las runas impiden que se complete el proceso. Una vez que Ares almacene su divinidad en su interior, la espada será verdaderamente suya. Por no hablar de asumir las propiedades de la divinidad de Ares. Normalmente, él dirigiría el proceso. Crear los símbolos de los dioses resultó simple y a la vez engorroso. Por un lado, eran meros focos, símbolos capaces de procesar mayor parte de su poder en el mundo físico sin que las leyes los restringieran. Por lo tanto, habilidades adicionales o atributos específicos eran completamente innecesarios. Sin embargo, también era molesto porque eso significaba que cualquier cosa que se pareciera a un noble fantasma era simplemente redundante. Ella parpadeó y se volvió hacia él. La forma en que su cabello, ahora rubio, enmarcaba su rostro hizo que sus ojos lo atrajeran más, incluso cuando él ladeó ligeramente la cabeza para mirarlos. ¿Estás seguro de que funcionará? Él simplemente sonrió, y el sarcasmo empezó a surgir. No, se rió entre dientes. Tenía un proceso que funcionaba.
Era el momento de experimentar. Si no funcionaba, simplemente citaría el ataque improvisado de Ares y lo recrearía. Ella parpadeó, mirándolo fijamente, con la cabeza girando hacia un lado como el búho que descansaba sobre su hombro, literalmente. El pájaro ladeó la cabeza igual que su amo. Parpadeó al verlo. Parpadeó al verlo. Arqueó una ceja y copió el movimiento. Eres diferente, afirmó ella. Lo soy. Menos agobio. Tu venganza está completa. Hizo una pausa y vio algo en sus microexpresiones. No, avanzado pero no completo. Ella estaba de pie, más alta que él. Él lo había notado, pero ahora era más evidente cuán amazónica era la diosa de la guerra, con su imponente estatura de 1,93 m. Su cabello danzaba y llenaba su rostro, y aunque conservaba una figura femenina, solo un ingenuo la miraría y asumiría debilidad. Era escultural, con los músculos tensos y lista para cualquier conflicto. Ella se puso de pie, con la toga corta hasta las rodillas. Sonrió, volviéndose hacia él. ¿Sigues cazando? Sí, dijo Hefesto, pero supongo que Artemisa te lo dijo. Ah, entonces ya lo sabes. Bien, esto facilita la conversación. Ella se volvió hacia él. ¿Tienes preguntas? La declaración resonó en el silencio entre ellos. Sí. ¿Por qué deseas hablar conmigo? Ella parpadeó, como si no entendiera por qué le preguntaba eso. ¿Qué quieres decir? Soy un nuevo dios para los olímpicos, igual que tú. Sin embargo, no entiendo por qué querrías hablar de nada conmigo. No eres de los que tienen buena presencia. Piensa, afirmó. Se preguntó de qué se trataba. No, murmuró, prefiero que me lo digan directamente. La sonrisa que se dibujaba en su rostro era hueca. Estaba llena de ausencia de emoción, como un hábito innato, en lugar de una emoción que sentía por sí misma. Deseo estudiarte. Parpadeó. La lechuza suspiró, de verdad suspiró. Lo miró con algo parecido a la lástima. ¿Por qué demonios estaba su lechuza tan emotiva? Estoy bien, dijo. Ella frunció el ceño, el primer indicio de emoción genuina. ¿Por qué? Solo quiero analizar cómo una desviada como tú logra sobrevivir. La miró fijamente, sin comprender. El búho en su hombro la picoteó. Ella se giró hacia él, escuchando algo. Parpadeó. Ah, quise decir desviado en sentido literal, no insultante. No deberías existir. Aparentemente, murmuró. Lo digo en serio. Tu carácter no tiene ningún precedente. Me di cuenta. No lo creo, afirmó robóticamente. Tu composición de rasgos divinos y mortales exhibe una combinación de factores que no deberían poder funcionar en conjunto. Ella hizo un gesto. Por lo tanto, desviado. Tu punto, suspiró. Me interesa que tu existencia sea una mezcla de fragmentos divinos y mortales. Quizás sea el secreto para crear semidioses sin un progenitor humano. Él se quedó quieto y se volvió hacia ella. ¿Hay semidioses? Ella negó con la cabeza. Es solo un término que he creado. En teoría, la combinación de elementos divinos y mortales mediante la procreación siempre ha sido posible. Ella caminaba a su alrededor, observando su hija. Su tono era tan plano y directo que Hefesto se preguntó si siquiera era consciente de sus palabras. La naturaleza maleable de los humanos les permite albergar semillas de divinidad, cultivándolas hasta adquirir su propia capacidad. Le planteé esta hipótesis a mi padre. Le pareció adorable mi razonamiento. Apuesto a que sí, pensó Hefesto. Atenea continuó, con el rostro inexpresivo mientras seguía hablando. Sin embargo, tú no tienes padre. Solo naciste de tu madre. Un desviado literal, murmuró. Según su lógica, él iba en contra de los principios básicos de la naturaleza tal como ellos la entendían. Tu existencia detalla la verdad, que Dios y los mortales pueden mezclarse de maneras fuera de los parámetros estándar. Este mundo era bastante diferente, por lo que tuvo que preguntar. ¿Estándar? ¿Qué tan seguro estás sin una prueba de concepto? Murmuró. Ella simplemente le clavó sus ojos fríos. ¿Por qué crees que se lo conté a mi padre? Parpadeó y luego se rió entre dientes. Estalló en una carcajada interminable. No sé por qué te ríes, murmuró, no me gusta. No me río de ti, sonrió Hefesto, solo me río contigo. Fuiste divertida, Atenea. No veo cómo mis palabras podrían tener un efecto tan cómico. Por favor, absténgase de añadir su interpretación a mi lenguaje.
Se reprimió, riendo mentalmente junto a los demás ríos. Al parecer, la reputación de Zeus era bien conocida incluso en el inframundo. Por favor, manténgase enfocado, dijo. Deseo estudiar el fenómeno que es su construcción corporal. Ella caminó a su alrededor, analizando cada pieza de información que pudo encontrar. Tu caparazón físico maneja la divinidad por completo, sin ninguna degradación esperada. Se quedó quieto, perdiendo de vista a Atenea mientras ella caminaba fuera de su vista. Se giró, observando cómo ella jugueteaba con algo en su banco de trabajo. ¿Qué? Volvió a inclinar la cabeza. El búho parecía estar en cualquier otro lugar. Parecía inquisitiva, como si no pudiera comprender cómo él no sabía de qué estaba hablando. Los mortales no pueden procesar la divinidad. Por lo tanto, son inmunes a las concentraciones normales de la energía que excretamos naturalmente. Un destello de su divinidad cubrió el brazo de Festo, haciéndole sacudírselo. Al parecer, consiguió lo que quería, mirando fijamente algo a lo lejos. Sin embargo, en teoría, los semidioses sí pueden. Esto implicaría que pueden interactuar con la divinidad de alguna manera. Ella ahuyentó lo que estaba mirando y se volvió hacia él. Creo que esta interacción proviene de dos fuentes. Ellos mismos y sus padres divinos. Las energías naturales que crea un semidios no tienen efectos negativos. Sin embargo, las energías de sus padres podrían sobrecargar sus sistemas biológicos. En el mejor de los casos, una degradación lenta. Lo peor, murmuró. Lo más probable, corrigió, que detonen, tal como lo haría una ninfa. Oh. ¿Cuánto tiempo tomaría este proceso? Su curiosidad pudo más que él. Meses de exposición constante. Permanecería en el cuerpo durante bastante tiempo antes de descomponerse de forma natural. ¿Cuánto tiempo les tomaría destruir esta divinidad? Atenea sonrió, disfrutando del compromiso, al parecer. O bien, estaba fingiendo otra vez. Períodos de tiempo similares. Mi hipótesis es que a mayor exposición, menor resistencia a la divinidad. Con el tiempo, se desataría un lento declive. Entrecerró los ojos. No creía que tuviera toda la razón. Llevaba poco tiempo con nosotros, pero parecía haber inculcado el conocimiento en su cerebro. Por otro lado, ahora parecía estar completamente concentrada en él. Su enfoque estrecho y su insistencia le hicieron perder la poca sonrisa que le quedaba. No me están diseccionando. Ella parpadeó. ¿Disección? ¿Quieres decir que te desmantelaría físicamente? Sí. No tengo por qué hacerte daño. La infinidad de maneras en que podrías manipular eso en mi contra hace que tal acción sea ilógica. Tienes razón, murmuró Hefesto. Antes de que pudiera detenerla, ella le puso una mano en el brazo. Él se estremeció al sentir cómo su divinidad lo aguijoneaba. Era incómodo, pero nada doloroso. Como si alguien te estuviera pasando los dedos por la espalda. Eso es todo lo que podría hacerte. Solo quiero saber cómo logró hacer esto. Miró a su alrededor, sintiendo cómo distorsionaba la palabra. Al menos no tenía que preocuparse de que su conversación se supiera. Juntó las palabras y llegó a una conclusión. ¿Deseas tener tus propios hijos? Se aventuró a preguntar. Ella se encogió de hombros. Me interesan poco los asuntos de la carne. La mente es más mi esfera. Dicho esto, prefiero saber cómo hacerlo y no necesitarlo que no tenerlo si lo necesito. El pragmatismo resonó en Hefesto, pues se sentía como Atenea. La idea de tener hijos le animó, la fantasía lo llenó por un instante. En realidad, preferiría saber si podría tener hijos antes de estar seguro de si el deseo era genuino. Me parece bien. Para ser sincero, no quería que ella lo estudiara. Sin embargo, existía la posibilidad de un futuro que Emilia nunca había considerado. Hijos, una familia propia. Al menos, valía la pena. Está bien, murmuró. Excelente. Pero debes compartir lo que aprendas. Por supuesto, dijo Atenea. Ella empezó de inmediato, colocando una mano sobre su pecho. Si antes era como una mano rascándote la espalda, ahora es como una lluvia de agua helada bañándolo. Él no se encogió, aunque podría jurar que sintió sus dedos hundiéndose en la grieta de su centro. Fue una sensación extraña, más una confirmación mental que una sensación física. Sintió que algo le extraía y al girarse, la vio extrayendo sangre de una pequeña incisión que se había hecho. Fiel a su palabra, no sintió dolor. La observó con atención, asegurándose de que no se apropiara de nada.
En cambio, creó una espada. Su sangre flotó en el aire, suspendida en su divinidad. Era complejo, hiciera lo que hiciera, su divinidad, inquieta, sondeaba y aguijoneaba su sangre. Ella tomó la espada y se cortó la mano. Por primera vez, vio sangre dorada. Era literalmente oro líquido, una pequeña bola flotando junto a su propio orbe carmesí. Pasó un instante antes de que ella intentara algo. Con un gesto, uno de los espíritus invisibles del viento le dio un ¿y eso es un palo? Preguntó. Ella lo ignoró. Metió la punta del palo en su propia sangre. La madera se astilló un poco, estremeciéndose por la fuerza vital que contenía. Creció y se expandió antes de dispersarse en ceniza blanca, incapaz de contenerla. Le dieron un segundo palo. Puso la punta en el borde de su sangre. Estalló en llamas con el calor y el contacto. Interesante, murmuró. La sensación de frío desapareció. He terminado por hoy, afirmó. Tengo varios puntos en los que centrarme con estos datos. Un destello, y una nueva Atenea se formó, solo para desaparecer. Hefesto asintió, asegurándose de recordar que pronto se pondría en contacto con ella para informarle sobre su progreso. La Atenea que quedó no se movió. Supongo que te gustaría tu símbolo. Eso es correcto. Muy bien. ¿Tienes alguna forma preferida? Sí. Una lanza. Tengo arreglos que requieren tener un arma así en la mano, preferiblemente una que pueda controlar según sea necesario. Hefesto articuló un plan, preguntándose qué estaría haciendo. Al final, su curiosidad se calmó y decidió no preocuparse. Por suerte, la fundición seguía funcionando, con suficientes fragmentos del acero celestial para convertirla en una punta de lanza. La madera era bastante fácil, considerando su pequeña reserva, aunque eso sería lo último. Hizo una ligera mueca. Tendría que dedicar tiempo a traer material a su esfera de realidad para transmutarlo cuando pudiera. Por muy conveniente que fuera tener suficiente madera divina para crear los símbolos, tardaba años en fermentar correctamente en su mundo. La madera en blanco, libre de cualquier divinidad exterior, se formó dentro de su mano. Una aplicación interesante. Madera formada solo con tu poder. Un tejido de este nivel es bastante inusual, ¿no? Parpadeó y se giró para mirar a Atenea, con la confusión a flor de piel. Miró a la lechuza en su hombro. El pequeño bastardo lo observaba fijamente. Llegó para quedarse. Acéptalo, parecía decir, con su mirada vacía y agotada clavándose en él. Ifrit arrulló desde las vigas, haciendo que el búho parpadeara. Observó al fénix azul que se arrancaba el plumaje. Revoloteó desde el hombro de Atenea, uniéndose a Ifrit. Atenea parpadeó, mirando fijamente al pájaro de la leyenda. Un fénix, todo un hallazgo. Supuestamente arden si se acercan los dioses, ¿es cierto? En general, dijo Hefesto, a mí también me sorprendió bastante. Simplemente no le gusta que la toquen. Comprendido. Al principio, pensó que la lechuza angustiaba a Ifrit. Sin embargo, lo que sentía entre el vínculo familiar era muy diferente de lo que esperaba. La pobre ave estaba descargando su estrés en Ifrit. Se desconectó de ella por un momento, reacio a aceptar la idea de que la lechuza familiar de Atenea, de alguna manera, tuviera emociones más humanas que la diosa que tenía delante. Y además, aparentemente estaba estresado. ¿No te irás, verdad?, preguntó Hefesto. No. Está bien. Hará calor. Estoy consciente. Ella se abrió paso a través del torrente de calor que repentinamente expulsó de la forma de Hefesto, sus músculos se relajaron levemente por la forma en que contenía su poder instintivamente. Parece que tu composición es diferente, murmuró Atenea, mientras su propio poder formaba un velo contra el calor. Admiró la forma en que eligió un martillo diferente, más estrecho para la hoja que estaba fabricando. ¿Cómo es eso?, murmuró Hefesto. Ella lo siguió mientras él comenzó a recolectar materiales y otras herramientas para la lanza. Tu cuerpo puede contener la divinidad que expulsas. Oh. No es algo libre. No tienes que preocuparte por exponer a tus hijos a la divinidad. ¿Es tan preocupante? No, es solo una observación. Cualquier diferencia que pueda analizar me ayudará a estudiarte mejor. Un buen punto. No tardó mucho en tener todas las herramientas necesarias a su disposición y metió la mano en la fundición. Era una gota más pequeña del metal divino, pero no se necesitaba tanto metal en este caso. Entonces, dijo Atenea, ¿en qué propones que se centre tu primera lección con la tela?
Preferiblemente ignifugándolos, murmuró, molesto por la forma en que tenía que reparar constantemente la toga que llevaba puesta. Una meta alcanzable. Pero ¿qué pasa con tus metas futuras, aquellas sin preocupaciones habituales? Antes de empezar, se volvió hacia ella con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Estaremos hablando todo el tiempo que esté forjando tu símbolo? Parpadeó ante la absoluta seriedad de su expresión. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa si fallo y necesito concentrarme para terminarlo? Enfatizó. Entonces lo volverás a hacer hasta que puedas. Si fracasas en este caso, solo prolongaré mi tiempo contigo. Es una situación en la que todos ganan. No había ninguna connotación romántica, aunque la redacción sí la abundaba. Hefesto se encogió de hombros mientras calentaba aún más el metal, con la sonrisa aún en su rostro. No sabía que me buscaban tanto, bromeó un poco. Por supuesto que sí, dijo ella, tienes cerebro. Apolo es inteligente, afirmó Hefesto, ¿no compartís un dominio? Quizás su yo alternativo sí lo haga, pero no el actual. Espera, ¿qué? Empezó a profundizar en los detalles de los demás mientras trabajaban. Las horas que le llevó forjar correctamente su lanza estuvieron llenas de conversaciones enriquecedoras. En un momento, ella discutía las ventajas del aceite mineral frente a los líquidos ácidos para templar el acero, y al siguiente, discutían de filosofía. Luego la política. Luego infraestructura. Luego la artesanía. Incluso la guerra. Todo esto y más, las conversaciones eran interminables. Atraía la mente analítica de Hephaestus como ninguna otra, y su vasto conocimiento de la historia y las percepciones hacía lo mismo con Atenea. Sin embargo, incluso para él, todo debía terminar y su lanza estaba lista. Era un arma práctica, aparentemente indistinguible de una lanza estándar. Sin embargo, mientras sostenía su símbolo en sus manos, este brillaba, reluciendo con innumerables runas que él había escrito, lo que permitía a Atenea expresar su divinidad de diversas maneras. El suyo era posiblemente el más complejo de los símbolos, pero no por ello menos poderoso. Gracias, susurró, por el arma y por las conversaciones. En cualquier momento, dijo Hefesto. Descubrió que lo decía en serio. Era un robot sin emociones, sí, pero inteligente y directa. Y lo más importante, lo desafiaba. Lo hacía pensar de maneras que ahora no necesitaba. Quisiera ver tu isla algún día, dijo, aunque sea en función de mis propios asuntos, por así decirlo. Me aseguraré de enviar una invitación, junto con las reglas de conducta para la visita. No esperaba menos, afirmó claramente. El cielo retumbó mientras los truenos resonaban en el mundo. Zeus ha regresado, murmuró Hefesto. Sí. Regresó mucho antes de lo que esperaba. Debió de terminar bastante rápido. Hefesto tuvo que cerrar los ojos para mantener la cara a la altura. Casi se echó a reír cuando Filegeteón se unió a él. Su aullido rencoroso casi le provocó una risita. Incluso Accherón y los demás rieron disimuladamente. No los culpó, por la falta de interacción social y todo eso. ¿Cuál es tu excusa entonces? Preguntó Styx con sarcasmo. Estoy en el mismo punto, ¿o lo olvidaste? Bien. Se quedó un momento estancado, su boca se torció hacia abajo tal como el estado de ánimo dentro de él. ¿Estigio? Ella no respondió, ya que la voz de Atenea llenó su cabeza. Ven, Hefesto. Trae el otro proyecto para Lady Hera. Ah, eso. El orbe brillante que sostenía en la otra mano era un regalo para Hera. Había oído historias sobre la habilidad de Hera para tejer, por lo que mantuvo su símbolo como núcleo, uno que ella podía rodear con cualquier forma o elemento que deseara y lograr el mismo resultado. Las líneas entrecruzadas brillaban con un blanco abrasador contra el fondo del oro que envolvía el acero. Era el centro de atención, tan eficiente y poderoso como los demás. Sin embargo, era innegable la falta de ingenio en su diseño. Plano e indiferente. Una parte rencorosa de Hefesto se estremeció de alegría ante el desaire, aunque en su mayor parte permanecía insensible. No pudo forjar la bola de acero en algo que valiera la pena o impresionara. Afortunadamente, Atenea se armó de tacto para no decir nada, aunque el entrecerrar los ojos cuando él la hizo pareció gritar las palabras que quería decir. Sin embargo, lo logró. No podía teletransportarse como los demás dioses. La incapacidad de dispersarse en energía era imposible para él, como Atenea le había dicho con insistencia. 2 veces. Fue un paseo bastante tranquilo, incluso agradable.
Las murallas del Olimpo se movían y se agitaban en su inestabilidad. Detesto esto, dijo Atenea. Él miró a su alrededor y asintió con ella. Estoy de acuerdo. Planeo diseñar Olympus en su conjunto con el aporte de los demás, convirtiéndolo en un todo cohesivo. Oh. Atenea asintió. El proyecto me ha interesado desde hace tiempo. ¿Algo más que quieras añadir? Él sonrió, meneando la cabeza. La capa exterior de mi forja puede ser lo que desees, afirmó. Observó la toga negra que cubría su torso. Ideas propias danzaban en sus ojos grises como la tormenta. Como nubes ondulantes, brillaba y se movía con la misma turbulencia. Si uno miraba lo suficiente, podía encontrar destellos azules, como relámpagos, danzando en el mar gris. El pasillo por el que caminaban terminaba, llevándolos a la sala del trono. La vegetación había desaparecido, reemplazada por nubes blancas y brillantes que temblaban con relámpagos sobre ellos una vez más. Zeus estaba sentado en su trono, era a su lado, riendo con una ninfa sirvienta. ¿Es eso cierto? Sonrió. Su piel oscura contrastaba con sus ojos brillantes, iluminando aún más su expresión. El sonido de los pasos de Hefesto resonaba en la sala del trono, por muy ligero que caminara. Como la noche y el día, Zeus sonrió mientras su esposa fruncía el ceño. Sobrino. Gritó. Hija. Me alegra verlos a ambos. Bienvenido, bienvenido, ven. He oído que me buscabas. Zeus sonrió aún más ante el símbolo de poder de su hija, la lanza que irradiaba fuerza. Veo que ya casi has terminado, dijo Zeus. Hefesto se arrodilló frente a Hera, con la mirada perdida mientras miraba al suelo. Para ti, reina. Antes de que ella pudiera pronunciar palabra, él ya había empezado a explicar. El núcleo se adapta a cualquier diseño que desees incorporar a la esfera. Puede ajustarse de tamaño según tus necesidades. Hera suspiró y recogió el orbe. Qué considerado, dijo con voz hueca. Retrocedió, volviéndose hacia Zeus. Totalmente indiferente a la difícil situación que tenía delante, sonriendo. Entonces, ¿qué es? He venido a hacerte una petición, si estás en condiciones de concedérmela. Hera se erizó, casi lista para decir algo. Zeus simplemente se inclinó hacia adelante. Ah. Déjame oírlo. Solicito una audiencia con Hécate. Atenea parpadeó y el rostro de Hera se enfrió, adoptando una expresión impasible. La sala quedó en silencio, sin que nadie molestara en pronunciar su nombre. Zeus parpadeó, con una expresión tensa. Oh, murmuró. Solicito una audiencia con una de sus estudiantes, explicó, pero deseo extender las cortesías apropiadas. A diferencia de alguien, pensó. Zeus reflexionó sobre la petición. Su interior aún era visible. Rebosaba de descontento. Obviamente, no quería hacerlo. Puedo solicitarlo, pero, sobrino, para ser sincero, probablemente rechazará una reunión. Hefesto sonrió. Solo dile que puedo arreglar lo que le envié. Zeus parpadeó, inclinándose hacia adelante. ¿Le diste un símbolo disfuncional solo por esta razón? En lugar de responder, decidió que Zeus sacara sus propias conclusiones. Así que sonrió con suficiencia. Zeus rió entre dientes. Sobrino, listo, listo. Zeus suspiró y una mueca se formó en su rostro. Bien, bien, murmuró Hécate. Un segundo después, los ojos de Zeus brillaron levemente. Su conciencia se dispersó. Su mirada se movió ligeramente antes de volverse hacia él. Ella dice que venga a la isla en 4 meses, entonces será libre. Para un dios, 4 meses era poco tiempo. Además, necesitaba un descanso. Muy bien, dijo Hefesto después de una pausa. Zeus sonrió. Fantástico, no me hagas hacer eso otra vez. Ante su mirada confundida, Zeus sonrió, poniendo los ojos en blanco. Eres un olímpico. Declaró, puedes organizar tus propias reuniones. Siempre y cuando no estés en desacuerdo con ello. ¿Lo entiendes?, se rió Zeus. Hefesto hizo una reverencia. Entiendo. Con su permiso, mi señor. Zeus lo despidió con un gesto y se volvió hacia Hera para conversar en silencio. Sus labios se movían en silencio. Atenea se giró hacia él, asintiendo. Al separarse, Hefesto se giró, observando cada pasillo. ¿Dónde diablos está Apolo?, pensó. Un impulso se filtró en su pecho, uno que realmente escuchó. No quería ir con Apolo.
Quería irse a casa. Salió de la sala del trono, con Ifrit chillando detrás de él. Ella creció en tamaño, sus llamas azules lo envolvieron. Se dispararon más allá del horizonte, gritando por el aire. Hefesto emergió a lomos de Ifrit, con sus alas abiertas y libres. Sentía un gran pesar, pero por un momento, la ráfaga de viento que le golpeaba el rostro le causó una dulzura. Como respondiendo a sus deseos, Ifrit se eleva más allá de las nubes y el repentino sol lo baña con su calor. Con los brazos abiertos, se dejó disfrutar de la sensación del viento, Ifrit cada vez más rápido. Cuando abrió los ojos, solo vio el horizonte en la vasta distancia. Sonrió al ver Lemnos justo debajo, a lo lejos que estaba. Podía sentir su isla, su hogar. Ifrit se lanzó en picado, envolviéndolos con sus alas mientras descendían en círculos como una columna de fuego. Aterrizó con bastante suavidad, considerando todo, y regresó a su hogar. Ella descansaba en un árbol conocido, erizando sus plumas después del vuelo. Su cola había crecido, con plumas como las de un pavo real. Podía sentirla cambiar, crecer con él. El sonido de cascos retumbó a través del bosque frente a él. «Ep», suspiró y se volvió hacia Cassandra. «¿Sí? Tenemos un problema». «Por supuesto que sí», dijo con sarcasmo. Él giró los hombros. «¿Qué es?» «Un gigante de lava». Parpadeó. ¿En serio? ¿Era mucho pedir que se sentara un momento? Suspiró, subiéndose a la espalda de Cassandra mientras ella le hacía un gesto. Mierda, pensó. Otro día más en casa, al parecer.